Los precios del DJI Mini 3 Pro. Qué lamentable. Hasta yo pienso, si DJI está usando de su condición por líder del mercado en este tipo de productos, por eso digo en el título con precios de DJI, o simplemente es el reflejo de las grandes alteraciones de alza de precio que estamos viviendo con los productos tecnológicos. Pero es difícil que una persona como yo y probablemente como tú podamos decir con fundamento y base que estos precios son así por esto o por aquella razón o por lo que sea. Probablemente algunos sabrán la realidad del por qué estos precios. Obviamente el staff de DJI lo sabe, o como aquellos que están ligados directa e indirectamente con la misma DJI. Este punto no es precisamente lo que voy a hablar. Según mi visión, lo que quiero transmitirte es simplemente una posición que yo tengo referente a estos precios, que para mí ya son los oficiales, pero dichas como filtraciones. Por eso digo muchas veces supuestas filtraciones, que por cierto te dejo aquí arriba a tu derecha más detalles con esto del DJI Mini 3. Así que quiero decírtelo, quédate que va a ser rápido, claro y seré objetivo. Después del intro comienzo. En este video que te dejo aquí arriba a tu derecha sobre los precios del DJI Mini 3 Pro, podrás entender sobre este video. Con este Mini 3 Pro tendremos 6 alternativas de un mismo modelo y que podremos basarnos de 3 versiones. Uno sin el control remoto del RC1, un segundo con el RC1 y un tercero con el Smart Controller versión para el Mini 3. Que todavía no se sabe si este Smart Controller será compatible con el Mavic Air 2S y el Mavic 3. Pero conociendo cómo es el marketing de DJI, de seguro será compatible con la línea de DJI, dejando el Smart Controller más costoso para drones como el que acabo de decir, el Mavic Air 2S y el Mavic 3. ¿Y por qué 6 alternativas? Porque podremos pedir el Fly More Combo para cada una de las 3 versiones y que por supuesto los precios se disparan más. Y va a disparar aún más cuando el otro Fly More Combo incluya las baterías Pro que tiene el Intelligent Flight Battery Plus, que supuestamente llevará una autonomía según fabricante de 47 minutos. Con este Fly More Combo, con las baterías Pro, no tengo con mucha claridad sobre los precios, pero sí decirte sobre esto dos cosas. Una, será aún más caro obviamente el precio del Fly More Combo normal de las 2 baterías de 34 minutos que cuesta, como te dije anteriormente, 1.200 euros estimados. Y dos, que en el drone usando esta batería Pro pesará más de 250 gramos. Si estás en Europa y Estados Unidos, ya sabes lo que esto conlleva. El punto es que, como sabes, tener un drone de estos con una sola batería no tiene mucho sentido. Tendrías que comprar por lo menos una batería más y aún así quedarías corto. Te inclinarías siempre por comprar el Fly More Combo si quieres verdaderamente aprovechar el drone, porque vendría el hub de carga para 3 baterías, la mochila de transporte del drone con las hélices de repuesto. Yo y muchos colegas pensamos que un dron de 1.200 euros con un sensor 1 partido por 1.3, batería 34 minutos, que en la realidad sería 25 minutos lo máximo, es un precio que verdaderamente no se justifica. Y me refiero a esto del DJI Mini 3 Pro. El Hotel Nano Plus, que lo considero como un dron de inicio, que su versión Premium Bundle está a 839 euros, que ya lo considero caro. Lo que quiero decir que si eres profesional y no iniciante, queriendo un poco más de calidad, que comparando el Hotel Nano Plus y el Sino Mini Pro, en la realidad no es tanta la diferencia en esa calidad y especificaciones. Pues tendrás que sacrificar más tu presupuesto pagando a una diferencia que considero excesiva. Todo está en lo que tú necesitas y buscas. Pero si eres iniciante y quieres tener un dron de inicio pagando 1.200 euros o más, pues creo que te impactaría de manera negativa en tu bolsillo, y con el hecho de tener en los aires volando con un riesgo constante de que cualquier cosa puede pasar, de estrellarse, caerse, perderse, en este caso 1.200 euros volando no está nada fácil, a no ser que te sobre el dinero o no te duela, ya eso sería otra cosa. Como recomendación, si eres profesional con el Mini 2 aún en el mercado, es una alternativa más económica y buenísima, porque con ese drone mini todavía se puede hacer material de calidad, o si quieres un poquito más de calidad por debajo del precio del DJI Mini 3 Pro Fly More Combo, podrías pensar en el Hotel Nano Plus Premium Bundle y el Sino Mini Pro con 3 baterías. Y como recomendación, si eres iniciante, te propondría la misma recomendación para quien es profesional, lo que acabo de decir anteriormente.
¿Qué puedo concluir basado en todo esto que te acabo de decir? Que es mi opinión y punto de vista que podría ser muy diferente a la tuya. Que la decisión es tuya, el dinero es tuyo. La única persona que sabe lo que tú necesitas eres tú mismo. Yo solo te planteé una perspectiva sobre este asunto. Tú, si viste este video completo desde el inicio y si llegaste hasta aquí, sabrás que te conviene o no. Si este dron de DJI Mini 3 Pro es caro o no para ti. Porque para mí sí lo es. Tu canal, mi canal, el canal de todos, Joseph Channels, y mi nombre, José Carlos. Brevemente vengo con más y buenos vuelos.